10 de la mañana con 36 minutos, 10 con 36. Les cuento que a esta hora en la ciudad de Punta Arenas los cielos están parcialmente nublados. Vemos algo de movimiento, bueno, más movimiento que otros días en Bories. 6 grados en la ciudad capital, va a estar nublado durante todo el día. 1 grado solamente de sensación térmica. Natales tiene 7 grados, 3 de sensación térmica. Similar en Torres del Paine, que tiene 6, también con la misma sensación térmica. En la Tierra del Fuego, la maravillosa Tierra del Fuego, 6 grados con máxima de 8, con 1 grado sobre cero de sensación térmica. Y allá en el sur del sur, nosotros ya estamos en el sur, pero más allá del Austro, en Cabo de Hornos, Puerto Williams, 4 grados de temperatura en estos momentos con una sensación térmica de -1, viento y cielos nublados. Tenemos un tremendo invitado en este hashtag Camino al Plebiscito, como todos los miércoles, con mi querido Ricardo Yarzo, y ya lo va a ver en pantalla, don Benito Baranda, que ya ha estado con nosotros acá en la radio en algunas otras ocasiones, ha hablado tantas veces con medios regionales. Benito, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo para ti. Hola Ricardo, hola Mauricio, muchas gracias. Un agrado siempre conversar con ustedes, pues. Gracias. Ricardo, le doy la palabra para hacer la introducción a este diálogo que vamos a empezar a tener. Sí, hoy día tenemos un invitado de lujo en estos ciclos de programas donde hemos conversado sobre la nueva Constitución y el desafío que tenemos como país, en donde hemos tenido historiadores como Gabriel Salazar o personas del mundo público como Luis Mesina. Hoy día tenemos a alguien que ha dedicado su vida a la solidaridad, a levantar la voz de aquellos que muchas veces no tienen voz, como los sectores más pobres o precariados de la sociedad. Director de innumerables fundaciones, quizás reconocido por mucho tiempo por su labor en el Hogar de Cristo, pero también en la Fundación para la Superación de la Pobreza, y hoy día en América Solidaria. Sin duda una persona que ha llevado esta bandera durante toda la vida, y es interesante conocer su visión de los desafíos de este nuevo proceso. Él tiene muchas cosas que decir, entonces va a estar muy interesante la conversación hoy. Benito Baranda. ¿Cómo estás, Benito? Ya te hicimos la presentación, la introducción y lo que se viene para este 25 de octubre. ¿Cuáles son tus sensaciones hoy día previo a estas pocas semanas que quedan del plebiscito constitucional? Bueno, primero darles las gracias porque el poder conversar con tranquilidad acerca de lo que va a ocurrir en este tiempo en Chile es muy importante. Las personas que ustedes han invitado nos ayudan a todos a crecer, nos instruimos también con esas personas. Imagínense con un gran movilizador social como Luis Mesina, que ha estado muy metido por la dignidad de las personas que son pensionadas y que tienen pensiones tan bajísimas, y Gabriel Salazar, que nos ha abierto los ojos también a un mundo de la historia que no cuentan los historiadores clásicos, que no nos meten en esos procesos sociales de personas que construyen la historia de manera anónima y que son al final los grandes constructores, como ha ocurrido también en la tierra de ustedes. Tanta gente que llegó allí a construir en esa tierra. Entonces, muchas gracias. Yo creo que lo que viene ahora es uno de los momentos, quizás de mí que tengo 61 años, más importantes que ha ocurrido en la historia de Chile desde el punto de vista de la movilización ciudadana, porque lo que estamos construyendo ahora es una vía pacífica para ir resolviendo graves tensiones que se vienen en Chile. No es la vía de una guerra civil, no es la vía, ¿no es cierto?, del derrocamiento de un gobierno, no es la vía del golpe de Estado, sino que es una vía de entendimiento ciudadano, que por supuesto se tensiona, hay fuertes discusiones, hay grupos que a lo mejor son un poco más violentos, pequeños grupos, pero no los grandes grupos, no la masa de la ciudadanía. Y yo creo que es la época también de la historia de Chile donde más educación cívica hemos tenido. Nunca se había vendido tanto la Constitución actual. De hecho, pasó a ser un bestseller de repente en Santiago, ¿no es cierto?, en la venta fuera de los metros, en esa pequeña ventana que tuvimos ante la pandemia en marzo. Tú salías del metro de la Universidad de Chile, la gente gritaba la nueva Constitución, decía, y era la antigua Constitución, pero decía la nueva Constitución, y tú veías como la gente compraba la Constitución. Además han habido tantos diálogos, ustedes, los medios de comunicación, ustedes como radio, nos han permitido dialogar, conversar acerca de esto, dialogar de los derechos ciudadanos, algo que ocurrió incipientemente en el gobierno anterior con los encuentros locales autoconvocados, en el que me tocó participar. Ustedes estuvieron allá, ¿no es cierto?, la presencia, algunos del Consejo de Observadores, entre ellos Bosellur, ¿no es cierto?, que se pegaron el pique vaya también para estar viéndolo. Bueno, todo eso es educación cívica, el aprender a vivir juntos, el ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son los derechos y los deberes, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros como ciudadanos? Eso es demasiado importante para una sociedad civilizada. O sea, yo creo que es la construcción más importante que vamos a hacer
como sociedad. Y es la oportunidad que hemos tenido en Chile para hacerlo. No existe otra oportunidad, no ha existido en la historia de Chile otra oportunidad. Ha habido una pequeña élite que ha construido la Constitución históricamente, y esa pequeña élite que está vinculada al poder económico, al poder, ¿no es cierto?, político, al poder cultural, religioso, nos ha impuesto una Constitución. Ha sido una imposición, no ha sido una voluntad popular, ¿no es cierto? Hoy día nos enfrentamos a una real voluntad popular. Alguien me dirá, la Constitución anterior tuvimos el derecho también de votar, no, pero no había registros electorales y fue construida en dictadura, o sea, no nos engañemos. Lo de ahora es histórico. Yo creo que no ha habido un momento de participación tan activa en la ciudadanía. Y en los sectores populares, bueno, va despertando confianza. Y cuando tú despiertas confianza, bueno, comienza a construirse la esperanza. Y los países se construyen en base a la esperanza. Si no hay esperanza, no hay país, no hay nación. Benito, ¿y cómo podemos entender o cómo se puede analizar esta polarización respecto de una constitución? Porque yo comparto, es una oportunidad histórica que por primera vez lo vamos a poder hacer, que además es paritaria. Una constitución paritaria puede significar la primera constitución paritaria del mundo respecto del desarrollo de las cartas fundamentales. O sea, uno podría verle el vaso medio lleno y no medio vacío, y verle las tremendas ventajas y el tremendo orgullo que debiesen tener las generaciones que van a participar en este proceso de poder construir el Chile, ojalá mucho mejor del que hemos vivido, ¿no? Respetando algunas cosas, manteniendo algunas otras, por cierto, pero también hay una campaña del terror, y de esto de que no se puede construir en una hoja en blanco, de que esto va a quedar la escoba, esperar 2 años, o sea, hay una campaña del terror también, y yo digo, vaya, qué poco inteligente somos, y me meto también en el mismo saco, obviamente, como sociedad, en no poder ser capaces de entender la importancia histórica. ¿Y por qué vamos a construir algo malo si la gracia es poder construir algo mucho mejor de lo que hay hoy en día, en términos sociales sobre todo? Por supuesto, yo creo que cuando tú llegas a procesos electorales donde quieres cambiar algo, siempre hay una resistencia. La resistencia a los cambios es tan grande. Si tú quieres hacer algo nuevo, si quieres tener un país mejor, bueno, hay muchos científicos que han hablado de esto, hombres y mujeres, tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo y cambiar. Y eso, bueno, las nuevas generaciones yo creo que lo entienden mucho. Hay mucha gente, muchísima gente en las nuevas generaciones, inclusive que están en mundos políticos distintos, que entienden que este cambio es necesario para Chile. Necesitamos avanzar, ¿no es cierto?, en un trato más digno entre nosotros. Ese trato más digno requiere de una carta fundamental de la cual después colguemos leyes que permitan efectivamente, ¿no es cierto?, garantizar ese trato más digno. Y tú acabas de dar uno de los ejemplos, de los primeros ejemplos de ese trato más digno. El 40% de las mujeres en Chile se siente maltratada por el hecho de ser mujer, ¿ya? Entonces tú dices, bueno, si esta es la primera constitución que va a permitir tener, ¿no es cierto?, una participación paritaria, yo encuentro que es un paso gigantesco en el trato digno. Si es una constitución que va a permitir que los sectores populares se expresen como nunca en Chile se han expresado para poder construir una nueva constitución, es un trato digno. ¿Te fijas? Yo creo que hay que irle perdiendo el miedo a eso. E inclusive las personas que hoy día, ¿no es cierto?, están por la opción de rechazo, y si esa opción no triunfa, ¿no es cierto?, en el plebiscito en 2 semanas más, esas personas se van a plegar, la gran mayoría, para poder participar activamente, ¿no es cierto?, en la Convención Constituyente o en la Convención Mixta, como la gente, ¿no es cierto?, elegirá. Esperamos que sea la Convención Constituyente, donde vamos a tener la oportunidad de participar, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía. Y yo creo que al sumarse, bueno, van a quedar, por supuesto, siempre grupos que no creen y que dicen que va a ser más de lo mismo, que al final, ¿no es cierto?, van a conservar el poder los mismos. Bueno, eso lo vamos a tener siempre, y seguramente son los extremos, son 5 y 5%, 10% a cada lado, pero el 80% de la ciudadanía lo que queremos es una buena convivencia en paz, y poder construir en base a los derechos reconocidos y garantizados para todas las personas por igual. Y yo creo que ese es el gran camino que estamos emprendiendo ahora, que es uno de los caminos, yo creo que históricamente más notables de lo que ha ocurrido en la historia de Chile. Dale, Ricardo. Sí, una de las cosas que ha sido símbolo del trabajo de Benito Baranda es el trabajo con los sectores más precariados de la sociedad, ¿no?, aquellos que sufren más. Y eso tiene que ver con una sociedad que hemos construido en los últimos años, esta sociedad individual donde
muchas veces no nos importa mucho lo que le pasa al otro y pensamos solamente en nosotros. Nos ha llevado a no querer ver una realidad que hoy día con la pandemia se ha vuelto muy latente. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y nos hemos hecho los lesos como sociedad un montón de tiempo con aquello, y es producto de nuestras propias formaciones, ¿no? De cómo nos relacionamos entre las personas. Y en eso, moldear una nueva sociedad va a requerir pensar el Chile de otra forma. Y ahí yo creo que personas como Benito Maranda tienen mucho que decir, y por eso es importante escuchar su visión sobre ello. Claro, tienes toda la razón, Ricardo. Esa es la otra pata que yo he dicho. Tú vas a hacer cambio como del pacto social a través de una nueva constitución, y eso requiere cambios culturales, ¿ya? Y tienes que ir caminando esos dos pies juntos, porque si no, ¿no es cierto?, va a ser un desastre. Pero tenemos ya cambios culturales, y yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez en la radio hace un tiempo atrás, y uno de los cambios culturales, por ejemplo, está vinculado a lo mismo que tú señalabas al inicio, a cómo nos relacionamos con las personas en situación de pobreza. Mi generación, los mayores que yo, no yo, pero mucha gente señalaba que la principal causa de pobreza era la flojera de la gente y los vicios. Las personas menores de 40 años, la gran mayoría hoy día en Chile, considera que la principal causa de pobreza es la injusticia social y principalmente, particularmente, ¿no es cierto?, la falta de oportunidades educacionales similares, de calidad. Eso es un cambio cultural gigantesco. Después hay cambios culturales, ¿no es cierto?, muy fuertes en la exigencia ciudadana por el reconocimiento del rol de la mujer y su respeto a la dignidad de la mujer pleno. Uno se escandaliza, ¿no es cierto? Antes no se escandalizaba, quizás la sociedad como se escandaliza hoy día, porque consideraba que la mujer era propiedad del hombre y la mujer tenía que estar sometida por el hombre o sometida en una sociedad donde podía tener, ¿no es cierto?, un salario diferente realizando el mismo trabajo. Hoy día eso escandaliza y duele, y la desigualdad de género en Chile es alta cuando nos comparamos con el resto de los países. Tenemos un buen índice de desarrollo humano, promedio, pero después si nos comparamos con los otros índices de desarrollo humano, bueno, de género nos vamos a la punta del cerro, pues terminamos muy mal, pues nos ha costado mucho avanzar. Entonces, yo creo que han habido cambios culturales, y esos cambios culturales nos impelen también, nos empujan a un cambio constitucional. Esto a lo mejor no hubiese ocurrido con la fuerza que ha ocurrido en el último tiempo. El cúmulo de movilizaciones que ocurrieron en la última década, yo trabajo en Plaza Italia, imagínense ustedes, la suma de movilizaciones que hubo en la última década terminó con la movilización de octubre, pero es una suma de movilizaciones diversa, ¿no es cierto?, en su origen, diversa en sus demandas, pero con un sustrato común: quiero ser tratado con justicia. Ese es el sustrato común. Yo, homosexual, yo, mujer, yo, trabajador, yo, pensionado, yo, persona, ¿no es cierto?, que estudia en una escuela pública, quiero ser tratado igual que el resto de la ciudadanía, igual que los de la élite o igual que los privilegiados. No quiero que tengamos 3, 4, 5, 6 Chile. Bueno, esa demanda yo creo que empujó. Mucha gente dice, y he escuchado en los diálogos que me ha tocado participar, que esta constitución es fruto de la presión violenta de la gente. Bueno, pero si la Revolución Francesa causó un desastre, ¿no?, y terminó con un cambio. Yo no quiero una revolución en Chile, pero sí quiero una revolución de la ciudadanía, que movilice a la ciudadanía, no para destruir a otros. Esto no son los juegos del hambre, donde la líder, ¿no es cierto?, los oprimidos después quiere hacer juegos del hambre con los otros. No, esto es una sociedad que nos queremos entender mejor. Y aquellos, ¿no es cierto?, que se les calienta más la cabeza o que se les apasiona mucho, ¿no es cierto?, el corazón, y que se van a los extremos, bueno, los tenemos que ir debilitando en la medida que el resto vayamos asumiendo más responsablemente como adultos lo que está ocurriendo. Esto no es un juego de gana o pierde, es un juego de que tenemos que ganar todos, tenemos que ganar la ciudadanía, tiene que ganar la participación ciudadana. Yo no puedo denostar a alguien que piensa distinto a mí, que viene de otro credo religioso, que viene de otro estrato social. Tenemos que escucharnos. Esa capacidad de escucha, bueno, no sé si alguna vez la tuvimos, a mí me ha costado siempre, ¿no es cierto?, entender si tuvimos en algún momento una capacidad de escucha plena entre nosotros, pero bueno, la tenemos que construir ahora, y las nuevas generaciones vienen con mucha fuerza en eso. Yo trabajo con mucha gente en las nuevas generaciones, también de sectores populares, entonces veo que viene una fuerza diferente a aquella que teníamos en el pasado, y eso es un cambio cultural, y tiene que ser empapado en esta nueva constitución.
Sí, la igualdad, ¿no? El tratamiento en igualdad, la justicia, la dignidad. Quiero que todas las chilenas y los chilenos nos traten igual y tengamos las mismas condiciones frente a la justicia. Me acordé tanto de un correo, de un Twitter que se hizo viral ayer, de una persona que manda una carta al gobierno diciendo, perfecto, yo cometí un error en bajarme el sueldo, recibí el bono, y si voy a tener las mismas condiciones y facilidades que el señor Ponce Lerú, estoy dispuesto a depositar, dígame dónde la cuenta, los 14.900 pesos porque le rebajaron de 63 millones a 62 millones de dólares a 2 millones la multa. Entonces la gente ve eso y se siente muy impotente, claro. Y esa desigualdad frente a toda condición en el país hace que la gente diga, esto es muy injusto, esto es muy injusto. Exactamente, y tú lo tienes, por ejemplo, hay un autor judío que habla mucho, ¿no es cierto?, de este tema, que se llama Shilai Margalit, que habla cómo nosotros nos humillamos en la sociedad, en un texto que se llama Sociedad Decente, y él va poniendo muchos ejemplos de la humillación a partir, ¿no es cierto?, de los estados, y cómo las personas frente a esa humillación, bueno, van acumulando mucha rabia, van acumulando al final una frustración tan grande y no se sienten parte de un colectivo. Ustedes saben que yo vivo en la comuna de La Pintana, yo vivo en un sector de campo, al lado de una población que se llama El Castillo, y cuando llegamos acá a vivir el 88, bueno, fue justo el plebiscito, y participó mucha gente. Es verdad que era obligatorio votar y todo, y la gente iba a votar, pero claro, la votación fue del 70 al 80% de las personas, no lo recuerdo bien, pero debe haber sido como el 70%. Hoy día piensen ustedes que vota el 30%. O sea, la desilusión de las personas, de los sectores populares frente a lo que pueden hacer, ¿no es cierto?, las autoridades y el resto es tan grande que lo que requerimos ahora es que vuelvan a tener confianza en que podemos modificar la manera de vincularnos entre nosotros. Si tú reconstruyes parte de esa confianza, comienzas a tener esperanza. Y si tienes esperanza, como decía al inicio, bueno, puedes tener un país, puedes soñar un país. Sin esperanza es difícil soñar un país, porque ¿qué vas a esperar del lugar donde estás, de la tierra donde estás? Las ollas comunes, en el caso de La Pintana, son un signo de confianza. Las personas se juntaron para servir a otros. Eso es esperanza. Comenzaron a reconstruir esa esperanza. Y yo creo que ahí está el núcleo de lo que viene. Yo agradezco, lamentablemente la pandemia ha sido desastrosa, pero la pandemia provocó un volver a mirarnos a nosotros mismos, no desde las peleas, desde las discusiones, sino la gran masa ciudadana volver a preocuparse de aquellos que estaban más marginados, de la desigualdad. Por supuesto que hay personas quizás que están con mucha violencia porque han tenido historias de vidas tristes, en los extremos, ¿no es cierto?, se sienten abusados en los extremos de la derecha o de la izquierda, donde sea, ¿no es cierto?, o se sienten desilusionados, ¿ya? Y yo respeto eso, porque entiendo que hay vidas muy destrozadas, pero el grueso de las personas lo que queremos es construir una convivencia donde nos tratemos de manera igualitaria, donde entendamos que el valor del otro es el mismo valor de mi persona, ¿ya? Y no nos discriminemos desde la cuna. Esas asimetrías que se producen desde la cuna producen mucha frustración. Ricardo. Sí, entender al otro como un legítimo otro, ¿no? Eso es una cosa fundamental en este nuevo periodo. Tener relaciones más ligadas al amor, al cariño, que a otras formas de relacionarse. Y en eso la organización de la sociedad civil ha dado muestra de que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Aprovecho contar que en Magallanes también las ollas comunes han proliferado por la ciudad, mucha gente ayudando a otra gente, eso es muy lindo, y en las organizaciones civiles también hemos logrado una coordinación. Hoy día tenemos una coordinadora social de Magallanes con más de 40 organizaciones que estamos en la tarea de poder llevar las voces de la sociedad a la nueva constitución. Y en ese tema me parece importante también saber cómo vamos a poder estar presentes ahí, porque si no estamos presentes, existen pocas posibilidades que nuestras ideas se concreten. Y allí quizás igual es un tema importante que se podría abordar. La voz de los territorios, ¿no, Ricardo? Claro. Benito. Así es. Bueno, le encuentro toda la razón a Ricardo. Nosotros, inspirados, empujados, ¿no es cierto?, por Rodrigo Jordán y Andrea Repeto y otro grupo de personas, creamos Independientes No Neutrales, ¿ya? Donde se han ido sumando también personas del territorio de ustedes. Somos un movimiento que lo que queremos es tener presencia como independientes en el plebiscito, y después también, si se aprueba, ¿no es cierto?, la Convención Constituyente, tener presencia como independientes allí. Ayer se nos dio una buena noticia,
que por lo menos en la comisión, ¿no es cierto?, en el Congreso, se aprobó la bajada del porcentaje, pero no nos permiten todavía hacer pactos. Entonces, la solicitud a los parlamentarios y parlamentarias es que nos permitan hacer pactos, porque si en algunos territorios encontramos que hay personas que están en otras listas, que tienen mucha cercanía con las demandas nuestras como ciudadanos, bueno, hacer un pacto nos fortalece. Entonces, si los otros pueden hacer pactos, que nos permitan también a nosotros hacer pactos. Y eso todavía no ha sido autorizado, no fue autorizado ayer, o sea, no pasó ese trámite, y vamos a seguir insistiendo en que pueda pasar ese trámite. Independientes no neutrales quiere tener presencia, por supuesto, quiere sumarse a otros movimientos, a lo mismo que tú dices, Ricardo, ¿no es cierto?, al grupo que ustedes han creado, y la única manera de tener una presencia fuerte, y es mi convicción, es con la Convención Constituyente, y que tengamos la posibilidad como independientes de hacer los pactos, de participar activamente, ¿no es cierto?, y que después, en este proceso, nos mantengamos muy vinculados a la ciudadanía. Esto lo dije ayer en un diálogo que me tocó participar, va a ser labor nuestra, de los ciudadanos y también de quienes queden, ¿no es cierto?, como constituyentes, no desconectarse con el territorio. Una de las posturas nuestras, independientes no neutrales, es que la Constitución quede consagrada, ¿no es cierto?, la fortaleza regional. Y eso implica que las personas que estén de regiones dentro de la Convención Constituyente tienen que estar muy vinculados a las organizaciones de base. La construcción de la confianza se hace desde la base, no se hace desde la punta de la pirámide, desde la elite, se hace desde la base. Y eso va a depender mucho del proceso que vivamos en ese año si se aprueba, ¿no es cierto?, la Convención Constituyente. Se nos acabó el tiempo, me tengo que ir al corte, pero no quiero desperdiciar la posibilidad de que estás acá, Benito, porque tú fuiste parte del Hogar de Cristo. Acá hay mucha pena, mucha preocupación. Se han anunciado el cierre de 27, creo que son 28 sedes a lo largo de todo el país, de las más de 200 que tiene el Hogar de Cristo, pero Punta Arenas se queda sin la más emblemática de sus sedes, la de Balmaceda, que seguramente tú ubicaste o conociste en algún momento. Los trabajadores, los voluntarios, se están haciendo varias gestiones en que a partir de enero del 2021 esta sede pueda seguir funcionando, ya no como Hogar de Cristo, entiendo, o quizás sí, pero se están haciendo las gestiones recién. Hay gente que va a quedar sin pega, hay usuarios, por cierto, que no saben lo que van a hacer, hay mucha angustia, hay preocupación. ¿Qué le puedes decir a esa gente, Benito? ¿Qué pasó con el Hogar de Cristo en regiones? Además, para variar nosotros que estamos tan aburridos del centralismo, una decisión centralista también. Claro, a ver, te cuento lo que ha ocurrido, de lo que yo he sabido y he podido hablar principalmente con Pablo Genau, que es la persona que me reemplazó a mí en el Hogar de Cristo, o que tomó el cargo posteriormente que yo tuve en el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo tuvo que enfrentar en la pandemia algo tremendo. Cerca de 150 de sus programas tuvieron que cerrar las puertas y conservar a las personas dentro durante todo el periodo de pandemia, entre ellos muchas hospederías. Eso implicó que tú tuviste que duplicar los gastos, porque las personas tuvieron que permanecer allí. Pero no solo eso, sino que frente a las medidas que había que tomar cuando alguna de las personas del personal se contagiaba, ¿no es cierto?, era reemplazar el personal. Y eso implicó triplicar los gastos. Tuviste que tener personal de reemplazo permanente. El Hogar de Cristo gastó 5.000 millones de pesos más de lo que tenía presupuestado durante la pandemia, producto de que estos 147 o casi 150 programas tuvieron que estar casi en situación de internado desde marzo. Yo que estaba participando de una mesa que terminó ayer en el Ministerio de Desarrollo Social de las personas en situación de calle, el Hogar de Cristo ha hecho una experiencia excepcional. O sea, la mortalidad dentro del Hogar de Cristo ha sido bajísima, producto de las medidas que se tomaron. O sea, no existe, yo creo, ninguna organización de las características del Hogar de Cristo. Yo he seguido harto Italia y España, que haya tenido tan baja mortalidad. Siendo que nosotros somos más pobres que ellos, ¿ya? Por las medidas que anticipadamente tomó el Hogar de Cristo, y por supuesto tuvo que comprar todos los insumos para ese tiempo. No lo recibió del Estado, recibió del fondo de la CPC, por supuesto, una parte de esos 5.000 millones, que fueron 1.400 millones, y algo de ayuda del Estado, pero al final se quedó con un déficit de más de 3.000 millones. Si tú tienes un déficit de más de 3.000 millones, y eso sabes que no lo vas a poder enfrentar el próximo año, tu responsabilidad es anticiparte a eso, porque si no vas a tener que votar a la gente y vas a tener que colocar a la gente en distintos lugares, ¿ya? Entonces, por supuesto que nos podemos movilizar los ciudadanos. Yo soy parte de los que se han movilizado para poder armar quizá una gran campaña, pero eso no es suficiente. El volumen de recursos es muy grande, o sea, y yo creo que lo que hay que hacer es que el Estado, como lo hizo con los hospitales, lo debería haber hecho con todas las organizaciones que trabajaban con personas
que estaban en esas situaciones. Como decía Ricardo, ¿no es cierto? Si tú estás en una situación de extrema pobreza, con mucha vulnerabilidad, bueno, en una situación de catástrofe, de emergencia que vivimos en Chile, tan fuerte con la pandemia, debería haber tenido el mismo tratamiento que un hospital. Y haberle entregado todo el oxígeno que requería, haberle entregado todos los insumos que requería y no habérselos cobrado, no haber cargado económicamente a una institución que lo que hace es cumplir con un rol subsidiario del Estado, como tantas otras también, ¿no es cierto?, fundaciones en Chile, principalmente que trabajan con personas mayores o con personas que han sido muy vulneradas y que están, ¿no es cierto?, en una situación de mucha exclusión social. Yo sé que ellos han hablado con todas las autoridades del Estado, lo siguen tramitando, en la burocracia estatal actual no quieren asumir esos costos adicionales, ¿ya? Pero el Estado debería haber entregado anticipadamente ese dinero. Esto debería haber ocurrido hace 1 o 2 meses atrás, ¿no es cierto?, donde el Estado debería haber dicho cuánto gastaste más. Las cuentas de los carguistas son muy transparentes y claras. Y ellos le habían dicho, gastamos 5.000 millones más y 1.400 los puso el fondo de la CPC. Y al tiro el Estado le había puesto los 3.600 millones de los 20 millones de dólares, por ejemplo, que dejó ese fondo, ¿no es cierto?, para las organizaciones de la sociedad civil, si esta es la emergencia. Y no lo hizo el Estado. Entonces hay una alta responsabilidad del Estado. Quienes aquellos que están en el Estado y creen en el rol subsidiario, bueno, aquí no se compró el rol subsidiario. Aquí lo que se hizo fue destruir a quien opera el rol subsidiario. O sea, destruir al Hogar de Cristo, porque no le traspasó los recursos que requería. Si el Estado dice, yo capturo tributos y quiero que otros realicen tareas donde yo no estoy, ese es el rol subsidiario, el artículo 19 de la Constitución, bueno, no lo cumplieron, porque no le pasaron los recursos que requería el Hogar de Cristo en plena emergencia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Qué bueno haberte tenido hoy día para hablar de plebiscito, del camino hacia el plebiscito, pero también del Hogar de Cristo, Benito. Nadie ha hablado tan claro como lo has hecho tú respecto de respuestas y la realidad y la situación que está viviendo la sede emblemática, histórica, que ha tenido personajes tan importantes para la Iglesia Católica, para la gente cercana al Hogar de Cristo, como el Padre Hurtado, su presencia acá, como Mauricio, el mismo Juan Pablo II. Sí, dime. Y además, eso lo acabas de decir tú, perdón, te interrumpí, pero esa sede es el regalo que le hizo Punta Arenas a Juan Pablo II en su visita. Uh-huh. O sea, eso es, ¿te fijas? O sea, un dato y eso produce histórico. Un dolor tremendo, porque ese es el regalo. Visitó Juan Pablo II y el regalo, el homenaje que se le hizo fue abrir esa residencia para personas mayores. Sí, y más allá si usted es católico, cristiano o no, esto es identidad, es parte de la historia del territorio, es parte de la historia regional. Un lujo tenerte, Benito. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, chao, un tremendo invitado nos tenía hoy día. Muchas gracias. Sí. Muy bueno, muy bueno. Chao, Ricardo. Un abrazo. Chao, Benito. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Pausa, ya venimos. El próximo